La entrevista en contacto. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica. Le agradezco el que nos tome este mediodía el teléfono a la presidenta de la Asociación Causa Común en nuestro país, Marilena Morera Mitre. ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, Marilena, pues México, pero en especial Veracruz, atraviesa una crisis en materia de seguridad sumamente compleja, que se ve reflejada en hechos como el de que Veracruz ocupe a partir de este mes de agosto un incremento importante en el número de homicidios, que haya sido el que más homicidios tuvo de todo el país durante este mes. ¿A qué obedece este escenario, te preguntaría, y qué se ha dejado hacer de hacer por parte de los gobiernos para remediar esta situación, esta crisis? Mira, así como hay otros estados donde no es tan evidente qué es lo que han dejado de hacer o que no sería tan grave, pues en Veracruz lo que hemos visto es un desentimiento del gobernador desde que entró. Es un cínico, el tema de seguridad y de justicia es de lo que menos le importa, entre muchas otras cosas. Entonces, pues estas son las consecuencias, ¿no? Ya de esto lo veníamos diciendo desde principios de año. Los 5 estados en donde se registra el mayor número de homicidios dolosos son el Estado de México con 1,514, Guerrero con 1,484, Michoacán con 920 y Veracruz con 872, Chihuahua con 859. En el caso de Veracruz, bueno, pues se ha perdido parte del Estado que está en manos del crimen organizado, la desvergüenza del secretario de Seguridad Pública que se dedicó a hacer dinero y a robar, y un desentimiento completo pues de parte del gobernador. ¿Por qué fallan las estrategias? ¿Es conveniencia política? ¿Es complicidad? Y te pregunto, ¿cómo hacer reaccionar al Estado en un asunto tan lastimoso, pero que a la vez comienza a provocar en la población una irritación que llega al grado de quererse hacer justicia por su propia cuenta? Y ya tenemos ejemplos de ello en varias entidades. Así es, mira, yo creo que no es justificable que nunca es bueno, más bien, que los ciudadanos ejerzan justicia por propia mano. Sin embargo, se justifica cuando los ciudadanos viven en lugares con una violencia tal como es Veracruz, como es el Estado de México, donde, como es Guerrero, como es Michoacán, donde no ven que hay una respuesta de parte del Estado. Bueno, pues entonces la gente aprende a defenderse sola. Y me parece que esto va a seguir incrementándose, ¿no? Y al rato pues todos andaremos armados, porque si nadie nos cuida nos vamos a cuidar solos. Ojalá no lleguemos a estos niveles, pero pareciera que hay estados como el tuyo que tristemente a los gobernantes no les importa en lo más mínimo, y para que les importe necesitamos que algunos tengan consecuencias, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos todavía la esperanza que el gobernador de Veracruz sea juzgado, ¿no? Tenga un juicio justo, pero que tenga consecuencias. O sea, no puede ser el desastre que hizo con el Estado, no solamente en temas de seguridad y justicia, sino en temas de corrupción en general, y que se vaya como si nada a su casa. O sea, creo que no lo podemos permitir. Este día se cumple una semana de la desaparición de al menos 4 jóvenes estudiantes de la zona conurbada Veracruz Boca del Río. ¿Cuáles son las cifras que Causa Común tiene o registra para este fenómeno de las desapariciones en la entidad? ¿Y cuáles son los delitos que ustedes también, a través de pues los trabajos que desarrollan con la autoridad federal, tienen relación, por ejemplo, al tema del secuestro? ¿Cómo está Veracruz, por ejemplo, en este tema? Mira, en este momento no tengo mi computadora para darte ese dato, sin embargo, por supuesto te lo mando. Lo que nosotros hemos registrado es que cada vez es más fácil levantar gente en Veracruz, llevársela y matarla. Y luego las autoridades dicen, es que estaba metido en el crimen organizado. ¿Y quién permite que el crimen organizado florezca? ¿No? O dicen, es que se fue a un antro. Bueno, ¿y por qué no lo cierran? ¿No? Si es ilegal, ¿por qué no lo cierran? Entonces, creo que en Veracruz definitivamente el mes pasado, la última cifra es la que tenemos de agosto. En agosto fue el estado donde más homicidios se cometieron, fue en Veracruz, lo que no había pasado. No tengo exactamente la cifra, pero me parece que fueron no quiero decir la cifra porque no la tengo en la cabeza, sí. Pero fueron muchos los homicidios que se dieron en Veracruz. Son muchas las desapariciones, son muchos los secuestros.
¿no? Y la autoridad lo único que sale a decir es cuando de muchos secuestros resuelve uno, cuando de muchas desapariciones resuelve una, y en realidad no está resolviendo lo importante, que es que la gente tenga un mejor nivel de vida, que preparen bien a sus policías, que la gente pueda tener pues una vida sana, y la única manera de tener una vida sana es vivir en un estado que no esté violentado. ¿Debe la población confiar en sus autoridades? En el caso, por ejemplo, de un secuestro, ¿en cuáles autoridades sí? Y te lo pregunto, ¿ustedes tienen una interacción directa con el órgano federal responsable de atender este tipo de asuntos? Y en este escenario, independiente de esto, ¿la seguridad privada es una solución a esta crisis que está viviendo tanto Veracruz como el país? Mira, en el primer tema que me preguntas, nosotros en los únicos que confiamos para resolver el secuestro y que es el que le recomendamos a todas las víctimas que llegan a causa en común, es solamente en la División de Investigación de Policía Federal. Solo en esa unidad, ni siquiera en toda la Policía Federal, solo en la Unidad de Investigación de la Policía Federal. Que ellos son con los que nosotros hemos trabajado los secuestros. Yo he trabajado con ellos desde el 2001 Sí. y nunca he tenido un problema con ellos. Lo que sí hacemos es recuperar la interacción que tuvieron ellos con las familias de las víctimas, ver cómo trataban a la familia, si no hubo casos de corrupción, si los trataron de una forma responsable, y no hemos tenido hasta este momento ningún problema con ellos. Entonces es a los únicos que yo recomendaría. En el caso de que me preguntas de la seguridad privada, a mí me parece que es un absurdo, es tratar de crear islas de seguridad en un mar de inseguridad. Creemos que muchas de estas compañías de seguridad no están certificadas, bueno, no creemos, lo tenemos documentado, no están certificadas, son organizaciones patito. Entonces, si no necesitas verdaderamente seguridad privada, no la tienes que usar, y quienes la necesitan pagar mucho dinero por tenerla. Entonces, me parece que esa no es una opción. Sí. Yo trabajaría porque cada vez tuviéramos menos grupos de seguridad privada, porque además es un negociazo que al rato vamos a pagar todas las consecuencias, porque ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? ¿No? Hay gente que al final del día pues le importa que México siga siendo un país seguro, sí. Y son estos grupos precisamente. María Elena, dentro de los modelos policiales que se han aplicado, algunas entidades pues han tratado de militarizar a sus policías, han contratado pues a generales en retiro, a almirantes. Ese es un modelo. Otro habla pues del modelo de mando único. Hay quien piensa que las policías municipales deben de seguir operando. ¿Cuál es el modelo policial que se debe de aplicar para cada uno de los casos? Porque entendemos que hay idiosincrasias diferentes, estilos de gobernar distintos, pero ¿cuál sería el ideal para poder pues restablecer esta inercia, esta responsabilidad del Estado de garantizar la integridad física de las personas que hasta hoy pareciera no se está cumpliendo? Mira, nosotros desde Causa en Común, por los estudios que tenemos, creemos que la policía municipal debe de hacer solamente lo que dice la Constitución, que es bando de buen gobierno y tránsito. Bando de buen gobierno son básicamente faltas cívicas y administrativas. Esto quiere decir si hay un conflicto entre jóvenes, entre chavos que están peleando o tomando en la calle, o señores que están tomando en la calle, señoras que le tiran la basura al vecino, perros que no dejan de ladrar, lugares donde hay mucho ruido porque el vecino es muy fiestero. No, ese tipo de cosas sí tiene que haber una autoridad cerca que te las solucione, porque la autoridad estatal no te las va a ir a solucionar, a menos de que la autoridad estatal tenga un departamento de acciones municipales. Sí. ¿No? El tema del mando único me parece que es una discusión infructuosa. Todo depende de en qué estado estés y cómo estés, ¿no? Porque yo no le dejaría la seguridad de mis hijos al gobernador de Veracruz, por ejemplo. Sería un suicidio. Sí. ¿No? Entonces me parece que eso del mando único no es lo importante. Lo importante es qué policías tenemos y a quién manda. Y en el tema de poner militares o marinos en puestos de seguridad pública también es un riesgo, porque lo que dice el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública es que todo mando, antes de llegar a ser mando, tiene que pasar por un curso de seguridad pública, y esto también es aplicable para marinos
y para militares, no solamente para civiles. Y sin embargo a los gobernadores se les hace muy fácil poner en el mando a un militar o a un marino y sienten que ya se lavaron las manos. No es cierto. Además, tienen el riesgo de que rompan con la estructura de ascensos de la institución, de que llegan con ideas militares que, si bien son muy buenas en disciplina, no tienen por qué saber de seguridad pública. Entonces nosotros no creemos que esa sea la solución. Muy bien, pues yo te agradezco, como siempre, tu disposición, Marilena Morera Mitre, presidenta de la Asociación Causa Común, que pues tomes el teléfono, platiques con el auditorio y bueno, estamos en contacto, si nos lo permites, y seguiremos dando cuenta del avance y del trabajo que van desarrollando. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa, es breve, seguimos en contacto.